quiero dar un cordial saludo y felicitar realmente a las personas que están aquí, que se han tomado este tiempo para poder invertir en sus hijos, que se han tomado este tiempo para poder estar presentes en un evento importante que les va a permitir tomar ideas, tomar desafíos para ser excelentes padres y madres de familia. De hecho, no hay un curso, una capacitación para ser padres y madres exitosos. Muchas veces en el trajinar de la vida de papá y mamá vamos mejorando el trabajo que hacemos en este rol con el acierto-error. Y para evitar ese acierto error que en algún momento dado nos hace sentir en condenación, nos hace sentir muy mal, que hemos equivocado el camino con los hijos, es importante leer, es importante investigar y participar de este tipo de eventos que a ustedes les van a dar muchas ideas y les va a dar una orientación adecuado para que ustedes puedan ser padres y madres eficaces. Y como tenemos el eslogan acá en Jezreel Academy, los padres y madres que sus hijos necesitan. Eso es lo más importante. Así que quiero presentarles en esta noche, bueno, y para quienes no me conocen, soy el doctor Edgar Villasís, soy rector de la unidad educativa Jezreel, y está conmigo Lina y Solange, quienes tienen larga trayectoria como educadoras, y han tenido un contacto permanente y viven cada día las situaciones que se dan en casa con papá y mamá. La primera infancia es súper importante en el desarrollo de la vida de los niños y niñas. Se dice que en la primera infancia, de los 0 a 5 años, se forma el carácter de sus hijos. Y el carácter y temperamento hacen la personalidad de sus hijos. Así que de las decisiones que ustedes tomen, de cómo manejen este proceso formativo de guianza de sus hijos, se va a determinar cómo va a ser su personalidad, cómo va a ser su carácter. Así que les doy una cordial bienvenida. Lina, Solange, un saludo de parte de ustedes para la comunidad de padres y madres que quieren ser los padres y madres que los hijos necesitan. Lina, por favor, un saludo. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, como ha manifestado el doctor Edgar Villasís, en realidad para nosotros es un gusto en esta noche poder compartir con todos ustedes nuestras experiencias como docentes, que es una carrera la más hermosa que Dios nos ha podido dar, y creo que tenemos el corazón para poder brindar todo el amor a nuestros pequeños. Así que bueno, nos sentimos gustosas en esta noche de poder estar con ustedes, y de verdad, ojalá seamos de bendición para ustedes y podamos en realidad aportar un poco más a la educación que nosotros como padres tenemos que brindar a nuestros hijos. Gracias, querida Lina. Hemos trajinado con ella ya muchos años que estamos juntos y hemos pasado muchas experiencias. Hemos visto padres de familia muy colaboradores, otros que se frustran fácilmente, pero de todas estas experiencias queremos sacar cosas positivas para compartirles a ustedes. Está conmigo Solange, también ella es una maestra excelente, realmente trabaja con niños de 3, 4 años en el grupo de preescolar y puede ver cada día distintas situaciones que se presentan. Un saludo, querida Solange. Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder compartir en este momento todas las experiencias que vamos a traer a colación en este lugar que hemos dado mediante este medio interactivo. Pues sí, como manifestó el doctor Edgar Villasís, soy docente del preescolar y claro, por supuesto, ser de gran bendición y llegar con un mensaje que allane nuestro corazón, ¿no? Como padres, desde nuestra experiencia como docentes y a ustedes como padres de familia. Un gusto. Bueno, gracias por estar aquí. Qué bueno que tengo el apoyo y el aporte de ustedes que va a ser muy, muy valiosa. Pero bueno, vamos a entrar en este tema que es importante. Papá y mamá, mis primeros maestros. De hecho, creo que es importante que todos tengamos claros que la responsabilidad de la guianza de los hijos no puede ser delegada a una persona que no sea papá y mamá. Pero hemos visto que las estadísticas de abandono en el país actualmente hay 4.3 millones de niños y niñas. Y hay un gran porcentaje de esta estadística de niños que están viviendo en el abandono. Y no solamente en el abandono físico, que está papá y mamá ausentes, sino un abandono emocional. Un abandono emocional. Entonces, papá y mamá trabajan mucho. La realidad es que hay que trabajar,
Y a veces quieren delegar esa responsabilidad del rol de papá y mamá, tal vez a la abuelita, tal vez al tío, inclusive a la persona que les ayuda o colabora en el servicio doméstico. Pero yo quiero decirles que los primeros maestros deben ser papá y mamá. Esa responsabilidad no la delegue. Esa responsabilidad no la delegue, especialmente en el seno materno. Esa responsabilidad no puede ser delegada. De hecho, ¿quién es el modelo a seguir? ¿Quiénes deben influenciar en la vida de los niños? Es papá y mamá con su amor, con su guía. ¿Quién más para saber cuáles son las características individuales, las fortalezas de los hijos que papá y mamá? ¿Quién tiene la palabra precisa, la palabra amorosa, la palabra de aliento para los hijos? Es papá y mamá. Y el nivel de receptividad en cuanto a la guianza, en cuanto a la formación, la receptividad va a ser más para papá y mamá. Pero a veces sucede lo contrario porque los hijos están abandonados. Papá y mamá están trabajando. Miren, en nuestra institución educativa a veces nosotros tenemos personas, por ejemplo, el tío, la abuelita que viene a matricularle a sus hijos. Papá y mamá están ausentes. Entonces, para que nosotros nos convirtamos en los primeros maestros en casa, debemos estar presentes y no delegar esa responsabilidad. Lina, ¿qué me puede decir de esto en la realidad, en lo que pasa, en su trajinar, en su experiencia? ¿Qué ha pasado? ¿Se cumple este hecho de que el papá y mamá delegan la responsabilidad? Bueno, yo pienso que los padres juegan un rol muy importante y son el trabajo que ellos realizan es muy directo en el área educativa. Es un error pensar que otra persona que no sea papá y mamá pueda educar a sus niños, ¿no? Y como usted dijo, doctor, en realidad el rol de papá y mamá es tan importante que en este caso un abuelito, un tío, una empleada tal vez doméstica que nos apoye en este trabajo no va a poder hacer el rol principal. Pues los padres somos responsables de la formación positiva o negativa de nuestros hijos en su desarrollo emocional, relacional, comportamental y educativo. Es decir, que el niño al nacer se ubica automáticamente en la escuela y la escuela es su primer hogar. Sus primeros maestros pasan a ser los padres. Bueno, en este caso, bueno, hemos tenido experiencias, ¿sí? De padres de familia que han considerado muchas veces por mejorar su situación económica en viajar, en irse lejos del país y dejar a sus niños encargados de sus abuelitos, ¿no? Y en este caso, muchas veces los padres, al ver a largo plazo que sus niños tal vez presentan diferentes dificultades, hacen responsables a la institución o a la escuela, y en este caso al preescolar, acerca de el desarrollo de su niño, ¿no? Cuando en realidad su desarrollo no alcanza lo que el padre de familia requiere en la escuela. Entonces, es muy importante que si nosotros tomamos la decisión, tal vez de responsabilizar a otra persona, tengamos muchísima comunicación. No es lo correcto, pero muchas veces sí se presenta. Entonces, en esos casos es muy importante que esas reglas, que esas normas establecidas en casa sean comunicadas y sean en conjunto con los padres de familia y que las personas que están encargados de aquellos niños que tal vez no pueden estar ni con papá ni con mamá, eh, esas reglas provengan del hogar de donde nació el pequeño. Sí, eso sería mi consejo porque sí hemos pasado situaciones que se han presentado y en este caso han sido tal vez por situaciones económicas. También ha habido situaciones en cuanto a divorcios, ¿no? Donde tal vez papá y mamá viven mundos diferentes y los roles tanto de la mamá como el papá son diferentes porque no hay una buena comunicación y está afectado al área emocional en nuestros pequeños. Y al hablar del área emocional, estamos hablando de un sentimiento muy importante de los niños a esta edad
Y en esta edad es donde el área emocional debe estar bien desarrollada. El área emocional debemos apoyar todas las personas que estamos alrededor del niño y por lo tanto, el área emocional se trabaja en casa. Si el área emocional no está bien trabajada, no se ha apoyado y el área emocional viene del tiempo que papá y mamá dan a sus niños. Sí, entonces si el área emocional no está desarrollada, nosotros hemos tenido como consecuencia que el nivel de aprendizaje en realidad no es óptimo y hemos tenido problemas en esta parte. Sin embargo, como docentes, tenemos sí la responsabilidad de apoyar a nuestros estudiantes, pero no somos los responsables de educar esas áreas que en el hogar se deben educar. Eso de mi parte, doctor. Gracias. Me acuerdo de algo que decía mi mamá y decía mi abuelita, porque recuérdense que la generación anterior éramos llenos de dichos, palabras tan sabias, ¿verdad? Había muchos dichos y uno de ellos era que la educación viene del hogar, justamente con lo que Lina dice, la educación viene del hogar. Y la institución educativa está ahí para apoyarles, para asistirles, para colaborar en esa tarea. Entonces, Solange, en este sentido, ¿es real que la educación viene del hogar? ¿Qué significa esto de que la educación realmente viene del hogar? ¿Qué significa esto en la experiencia de trabajar día a día con muchos padres y niños muy pequeños? Primero, tenemos que tener conciencia del grado de responsabilidad que adoptamos en nuestro rol como padres de familia. Eso a su vez trae que a cada paso tenemos que adquirir no solo la sabiduría humana, sino una sabiduría extraordinaria, ¿no? Que tal vez podemos de igual manera em, mediar cada situación, solicitar un apoyo. Y ese apoyo adicional sería de nuestro Padre, ¿no? Para que Él nos dé sabiduría cada día ante toda dificultad o ante toda situación que se presente en el hogar. Parte de la cotidianidad de tener un hijo o una hija. Pero esta responsabilidad justamente trae una pregunta. ¿A qué momento yo empiezo a educar a mi pequeño? ¿Cuál es mi responsabilidad como padre y como madre de familia? ¿Por qué es importante el tener un hogar? Justamente para ser el primer medio de educación de los niños. A veces como padres pensamos que el hecho de enviarle a una escuela a nuestros pequeños ya prácticamente ya los estamos educando, pero no nos percatamos que desde que están en lactancia, desde su nacimiento, pasan la primera infancia, pasan la segunda infancia, llegan a la juventud, a todo momento estamos educando. Ciertamente en la escuela reforzamos esos valores, esos principios, toda esa parte moral, toda esa parte humana. Ciertamente nosotros como docentes de igual manera con los niños trabajamos mucho en la conservación del corazón, la conservación de la empatía, de la bondad, del afecto. Pero ¿de dónde viene eso? Justamente de casa. Los valores humanos se concretan en casa. Sea cual sea la edad o en la etapa en la que esté cruzando el pequeño o la pequeña, sin importar el nivel de maduración, todos los niños necesitan esa atención prioritaria. ¿Y quiénes son los que dan esa atención prioritaria? Ese afecto, ese apego son los padres y las madres de familia, son su hogar. Ese hogar donde no solo estamos hablando de unas paredes, de una puerta, no, el hogar como el grado de afectividad, de seguridad que le brindamos a los niños. Es relevante el siempre cultivar justamente el, el afecto, la atención a los niños. Porque en este caso, si queremos resaltar cuál es la importancia como tal, es el brindarle la seguridad, apoyarle en cada etapa de desarrollo de los niños y las niñas. Y ciertamente coincido con lo que dijo Miss Lina Díaz. En este caso, si no tenemos un nivel emocional fijo, un nivel emocional equilibrado, no vamos a poder tener las bases para el aprendizaje. Por eso las docentes siempre, a partir de una actividad, estamos interesadas en saber cómo están los niños, de igual manera saber cómo está la situación en casa, con el fin de dar el apoyo adecuado a las familias. Porque hay ocasiones que los pequeños llegan, como nosotros ya conocemos cuál es el temperamento de nuestros niños, llegan tal vez angustiados, un poco preocupados, y eso nos llama la atención. Procedemos a escucharle, no decirle directamente, no a formular una pregunta en la cual se mencione la situación que nosotros percibimos,
sino más bien ser delicadas en esa parte y darle el apoyo. Porque sabemos que cualquier base de aprendizaje es la emoción y el hecho de estar desequilibrado emocionalmente, pues lamentablemente a veces los niños se distraen, los niños empiezan a crear inseguridades y es justamente ahí cuando el aprendizaje no se establece correctamente. Entonces es importante, muy importante, las bases emocionales, las bases sociales que damos en las primeras edades a los niños, para que así hagamos esa extensión del hogar a la escuela y haya esa congruencia entre roles, porque no es el mismo rol de un padre, de una madre que está prácticamente igual. Después de la jornada escolar están dentro de sus necesidades básicas que la de un docente. Entonces, ahí es donde viene la congruencia del trabajo escuela, hogar, hogar, escuela. Eso, doctor, podría acotarle. Excelente. Aquí rescato algunas ideas que son importantes. Y bueno, el tema de este webinar es papá y mamá, mis primeros maestros. Pero ¿cuál es el condimento especial, importante, el necesario, el totalmente imprescindible para que papá y mamá se conviertan en excelentes maestros? Hay uno que es muy importante y el más crítico, diría yo, el tiempo y la atención. El tiempo y la atención son dos aspectos importantísimos. Para que nosotros podamos convertirnos en excelentes maestros, debemos mentalizarnos y saber que nuestros hijos necesitan tiempo, afecto y atención. Ingredientes trascendentales, ustedes ya lo han dicho. El tiempo, y siempre yo tengo un dicho, tengo algunas muletillas, diría yo. Siempre digo yo que los papás que dan tiempo a sus hijos no son los que tienen tiempo, porque en los actuales momentos donde el nivel de profesionalización de las madres de familia al aparato productivo del país, el nivel de profesionalización, ha hecho que mamá esté ausente. En la generación anterior, mamá se quedaba en casa con los hijos. Era el esquema, era la estructura de la generación anterior de los baby boomers, donde mamá se quedaba en casa con los niños, con las tareas de casa, en la educación de los hijos. En la generación actual, mamá no está en casa. Mamá está trabajando, desarrollando sus metas, sus actividades profesionales y papá igual. Entonces, si no tenemos tiempo, no podemos guiar. No podemos convertirnos o ser los primeros maestros que sus hijos necesitan. Y usted debe dar tiempo. Acuérdese que no da tiempo el papá y la mamá y que tienen tiempo, sino los que quieren. Y los papás que quieren, las mamás que quieren dar tiempo, como sea, sacan tiempo. Yo he tenido testimonios y he podido ver padres y madres de familia que por más ocupados que sean, por más cargo importante que tengan, cuando se trata de sus hijos, están ahí, listos, que guardan las energías, que guardan energía cuando llegan a casa, que tal vez el trabajo fue muy estresado, muy cansado, y he visto padres de familia que por más cansados que lleguen a casa, guardan una reserva de energía para darles atención y jugar cuando sus hijos llegan a casa. El contacto con sus hijos para que ustedes se conviertan en los maestros que sus hijos necesitan es a través del juego, a través del tiempo, a través de la atención que nosotros les podemos dar. No hay cómo reemplazar, o es difícil pensar que los maestros podemos reemplazar el rol de papá y mamá. Nosotros podemos llegar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, hasta donde papá y mamá nos permiten. Hay un límite hasta donde papá y mamá nos permiten. A veces nosotros vemos historias muy tristes de que tal vez hay un niño maltratado o hay alguna situación delicada con un niño, pero nosotros quisiéramos hacer mucho más, pero hay un límite. Podemos trabajar hasta donde papá y mamá nos permiten. Y a veces este criterio de que la educación viene del hogar, a veces es confundido. Y es confundido cuando en alguna ocasión yo le dije a papá o mamá, a uno de los padres y madres de familia con quien tratamos, le dije, la educación viene del hogar. Pero el padre de familia piensa que cuando le decimos eso, le estamos trasladando la responsabilidad docente a papá y mamá. Pero no es así. Es la responsabilidad de lo que citó Solange. Papá y mamá trabajan en principios, en valores, dando estabilidad emocional, fortaleciendo la autoestima. Y ese es el proceso de ser un excelente papá y mamá. Darles tiempo, atención para fortalecer su parte emocional, su parte social, para que cuando van a la escuela sean niños y niñas seguros, seguras, con una muy buena autoestima, que tengan un excelente nivel de seguridad.
Entonces, estos aspectos son importantes, pero yo quiero dar ahora algunos tips que son importantes. ¿Qué nos permite? ¿Cuáles son los tips para que papá y mamá sean excelentes maestros? Sean los primeros y los más importantes maestros en casa. Primero, una de las cosas importantes es que papá y mamá debe pensar que debe ayudarles a sus hijos a establecer rutinas. Es importante y hábitos. Los hábitos y las rutinas son importantes. Ese es el papel de papá y mamá. En la escuela sí podemos establecer rutinas en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero las rutinas y los hábitos que les sirve para la vida los da papá y mamá. Lina, ¿qué opina de esto? Por favor, ¿me puede indicar cómo es este tema de los hábitos? ¿Cómo se crea un buen hábito? ¿Qué podemos observar y cómo incide esto de los hábitos en el rol de papá y mamá como maestros? Bueno, mi aportación en este tema, en realidad hemos visto que es muy importante el crear rutinas, ¿no? ¿Por qué las rutinas son importantes? Porque estamos moldeando la personalidad de nuestros hijos. Entonces, al momento de nosotros crear rutinas, estamos también aportando al campo educativo. ¿Por qué razón? En los niños pequeños, al crear rutina, también estamos desarrollando lo que es el nivel de atención y concentración. Y esto aporta para lo que es el aprendizaje del niño. Sí, al hablar de hábitos, los hábitos en realidad son muy importantes. En las instituciones podemos ver reflejados, las maestras percibimos muy de cerca cuando los padres trabajan en realidad en estos hábitos, porque ¿qué hacemos los docentes? Damos seguimiento y acompañamiento a esta formación de hábitos. Los hábitos ayudan a que el niño tenga seguridad, a que el niño pueda sentirse grande y sea autónomo. Y estas áreas son muy importantes en la edad del preescolar porque los niños se sienten seguros de sí mismos, no necesitan tal vez tanto el que un docente esté al lado de él, sino más bien los niños se sienten seguros de hacer las cosas, de comer tranquilamente en sus horas específicas, de tomar la cuchara correctamente. Si en el caso los padres de familia dan este apoyo, nosotros en la escuela lo que estamos haciendo es dar un acompañamiento, es formar, es crear hábitos que estén ya muy, muy bien establecidos. Y el trabajar en equipo, esto ayuda. Si en casa se trabaja en rutinas y hábitos, en la escuela apoyamos, los niños en realidad se sienten seguros. Yo pienso que lo más importante de crear rutinas y hábitos es crear seguridad y autonomía en nuestros niños. No se escucha, doctor. Una de las cosas importantes que como educadores podemos ver es fácilmente notamos cuando un niño tiene hábitos, cuando llega a la escuela. Nos damos cuenta fácilmente cuál es el rol y cómo papá y mamá han desempeñado bien su función en casa. Nos damos cuenta cuando vemos niños que no tienen un orden, cuando son niños que no acatan órdenes, ¿sí? O los niños que no tienen un hábito ni hay lo que se llamaba las costumbres, ¿no? Por ejemplo, aún para cuando se sirven el refrigerio, vemos niños que no comen ordenadamente. De hecho, no usan los cubiertos de manera correcta, la cuchara o el tenedor o los cubiertos en sí mismo. Vemos que todas esas cosas deben darse, deben haberse consolidado en casa, los hábitos. Eso es totalmente importante. Pero también aquí tenemos algunos tips importantes para que ustedes sean unos excelentes educadores, los primeros maestros. Acuérdese de esto. Establecer hábitos, establecer rutinas. Rutinas tienes que ver con los horarios y un proceso. Es decir, terminaste de jugar, recoge tus juguetes. Importante, no le des haciendo. Cuando terminó de comer, ¿sí? Cuando estamos en la mesa, ¿sí? Cuando estamos en la mesa, estamos para comer, no para otra cosa. Miren, recuerden que ustedes como padres seguramente se van a acordar de esto, ¿verdad? Con sus hijos seguramente están en la mesa, ¿sí? Y en la mesa es para comer, para tener un tiempo de contacto, de estar juntos, y nadie se levanta de la mesa antes de terminar de comer. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de estas reglas? ¿Se acuerdan de estas reglas que parecían tal vez cuando éramos pequeños? Estas valían mucho. Y valían mucho porque nos ayudaban cuando vamos a la escuela,
vamos a tener orden, vamos a tener hábitos y vamos a tener rutinas muy definidas. Otra cosa necesaria es que papá y mamá deben enseñarles a sus hijos que todo tiene un orden, ¿sí? Todo tiene una secuencia, un orden, que cuando comenzamos a hacer algo lo debemos terminar y esto se llama ser diligente. Hay un principio, un valor de ser diligentes y diligentes es hacer lo que tengo hoy y no dejarlo para mañana. Pero a veces los padres y madres en ese proceso de formar, de ser los maestros de sus hijos, tienen una posición de dejar hacer y dejar pasar, de consentir a los hijos. Entonces, este es el rol. Los papás, no, los papás que quieren ejercer un rol excelente de maestros en casa, no deben, ¿sí?, sobreproteger a sus hijos. No le deben dar haciendo las cosas. Deben entregarles responsabilidades, responsabilidades. No darles haciendo las cosas, no facilitarles las cosas de tal manera que les demos haciendo todo. Inutilizamos a los niños, hacemos niños débiles, niños y niñas débiles que no acatan órdenes, que no asumen sus responsabilidades, que no tienen un orden. Y eso se refleja todo el tiempo en la clase, pero y a veces sucede algo, que en la institución educativa, en el centro infantil, los niños cumplen las órdenes, tienen hábitos, tienen procesos, son niños atentos, educados, se portan bien, y resulta que en casa, como tienen otro esquema, actúan de una manera diferente. Solange, esto pasa, ¿verdad? Correcto, doctor. En ocasiones como docentes nosotros percibimos a diario, y no en ocasiones, que los niños tienen esa deficiencia en su motricidad fina y en su motricidad gruesa, como también en hábitos y rutinas de las necesidades fisiológicas básicas del ser humano. Por ejemplo, cuando ingresa un niño hacemos un periodo de adaptación, nos estamos conociendo mutuamente, sin embargo por ejemplo, hay un hábito de ir al baño, de tal vez a los niños y a las niñas de igual manera les explicamos, ¿no? Les explicamos a manera de juego, a manera de teatro, cómo es el uso correcto del baño, las mujercitas, tanto los varones, qué hacemos luego de ocupar un baño. Y eso justamente lo vamos reforzando, diría la palabra correcta. Porque en casa, ¿qué observamos? Hay niños y niñas que no tienen esa autonomía, por ejemplo, de no poder limpiarse sus genitales luego de hacer su necesidad fisiológica. Es una muestra de que en casa no le está prestando el tiempo de enseñarle tal vez ese hábito importante de la forma en que las mujercitas tenemos que limpiarnos nuestros genitales y los varones de igual manera. Y traigo a acotación algo del tiempo que justamente decía doctor hace un momento. El tiempo no solo es una medida convencional humana, es la vida yéndose, es la vida pasando. Y si hablamos justamente de hábitos y rutinas, es justamente la vida, es el tiempo, es eso que usted le está dedicando a su niño, a su niña. En esta parte que yo les decía del baño, qué importante es que su pequeño se cultive justamente esa parte de la autonomía. Pero ¿cómo logramos eso como padres? Dedicándole tiempo, escuchándole, ser tolerantes, porque los pequeños tienen tantas inquietudes, necesitan saber hasta incluso de cómo se hace el papel higiénico, por qué hay un tubo de papel higiénico. Preguntan muchas cosas, pero justamente la creación de rutinas, de hábitos, es justamente por el tiempo que ustedes le otorgan a sus hijos. Ahora sí hablamos justamente de esta deficiencia, porque hay padres que les dan haciendo todo en casa y lamentablemente no se dan cuenta del daño que se está haciendo a los niños. En este caso, si hablamos de una habilidad motriz fina, al darle haciendo, al ayudarle, entre comillas, no estamos permitiendo que sus músculos se desarrollen, que la independencia segmentaria de su brazo se desarrolle a nivel cerebral, que los circuitos cerebrales que justamente están en esa parte motriz se vayan eh, perdón, consolidando cada vez más en la parte motriz fina. Ahora en la parte gruesa de igual manera, cuando les estamos amarcando con frecuencia, cuando permitimos que de igual manera estén a cada momento tal vez en un cochecito,
no le estamos permitiendo al niño explorar los sentidos, explorar su cuerpo, conocerse a sí mismo. Y las maestras nos percatamos de esto, por eso también sutilmente nosotros direccionamos, orientamos a los padres de familia, en este caso, de qué importante es la independencia. En clase, hasta incluso a veces los pequeños nos dicen que les ayudemos a sacar punta de un sacapuntas. Y es algo cotidiano, es algo normal que estamos aprendiendo. Sin embargo, cuando se solicita en casa justamente que se haga un apoyo de actividades para ir justamente en la misma dirección, ¿no? Los maestros, la familia, vamos en una misma dirección, vamos motivando a nuestros niños a aprender, pero sí necesitamos, mis papitos, recuerden, nosotros como adultos ya tenemos 2 brazos, gracias a Dios, tenemos 2 piernas, un cuerpo que podemos moverlo, tenemos conciencia de que es una uña, que es una oreja, que es una quijada, pero si no le permitimos a nuestro niño realizar la actividad, y aquí traigo acotación algo más. A veces como adultos queremos que salga perfecto. Desde nuestra percepción queremos que salga perfecto, que los colores estén bien, que la letra esté muy bien trazada, que el pintado no esté con rayas. Aquí es cuando igual, doctor, traigo algo a colación, el respeto a los procesos de cada niño. Cuando nosotros justamente les decimos tal vez de una manera no adecuada a nuestros niños, también estamos afectándoles. El decirle, por ejemplo, trae un dibujo, papi, mami, te hice este dibujo, usted vino del trabajo, le hizo, o vio tal vez un rayoncito por ahí. Ser hasta incluso sutil en esa parte, decirle a nuestro pequeño que está precioso, que nosotros sabemos que tal vez necesita ese mejoramiento, pero ir direccionando. Hasta incluso en esa parte nosotros vamos a crear niños seguros de sí mismos, niños autónomos, qué importante que es la autonomía, y de igual manera niños que a nivel cerebral están trabajando, están progresando, se están creando esos circuitos cerebrales, sí, tanto en la parte motora como en la parte sensitiva, en la parte de todo lo que es la función ejecutiva. Entonces, eso es importantísimo, doctor. Está silenciado, doctor. El doctor está Doctor, silenciado. no se le escucha, no se le escucha. Listo, gracias. Les decía que de acuerdo a esto podemos sacar algunas conclusiones y consejos para ustedes para que sean excelentes, cumplan de manera excelente, eficaz, eficiente con el rol de ser los primeros maestros en casa, que la educación viene del hogar y que cumplan ustedes de ese papel. Qué importante es validar las ideas de sus hijos. Cuando ellos les preguntan, darles importancia a sus ideas y tomarse un tiempo para responderles. Bajarse a su nivel, entender que los niños hacen las cosas de una manera diferente, a un ritmo diferente del adulto. Y tenemos que enfocarnos y adentrarnos en el rol y en la vida del niño para poder entenderle, para poder comprenderle, para poder validar sus ideas. Entonces, para que usted sea un excelente maestro en casa, es importante validar las ideas de sus hijos. Qué importante es esto. Otra cosa necesaria es enseñarles con el ejemplo. Los niños hacen todo por imitación. Cuando vienen con algo, con alguna palabra o algún juego, algún dicho, alguna expresión, algún gesto, los niños están simplemente replicando lo que ven en casa o lo que ven en su entorno. Papá y mamá enseñan con el ejemplo y ustedes deben ser el mejor ejemplo para sus hijos. Y acuérdense que cada cosa que hace tiene que ver con la formación de sus hijos porque ellos van a imitar, enseñar con el ejemplo. Acuérdense y repetimos esto, no darles todo gusto, no les dé todo gusto. Eso no ayuda porque darles todo gusto no hace que los niños se ganen las cosas. Y están acostumbrados a que les den todo. Y hay niños que hacen unos berrinches, hacen berrinches porque no les dieron algo. Pero como papá quiere evitar el berrinche porque el berrinche le hace quedar mal en público, porque el berrinche realmente le estorba, porque el berrinche es una crisis. Y para evitar rápidamente el berrinche, ¿qué es lo que hace papá y mamá? Bueno, le damos gusto. No, es importante tomarse un tiempo con los hijos. Si es que está haciendo un berrinche, hacer que su hijo se calme, dialogar con él, encontrar la estrategia adecuada, pero no le dé gusto. Especialmente los papás y mamás dan todo gusto a los niños para evitar pasar por esa crisis. Entonces no somos un buen maestro.
estamos haciendo un rol y afectamos a la vida educativa de sus hijos porque ellos van a esperar lo mismo en casa, perdón, en la escuela. Por ejemplo, en la escuela los niños van a querer que se les dé todo, como papá y mamá hacen en casa, ¿sí? Pero en la escuela obviamente no se les puede dar todo gusto. Entonces es cuando tienen conflictos, cuando hay situaciones que se dan en la institución educativa. No les den gusto, enseñen con el ejemplo, validen sus ideas, que es importante, ¿sí? Y ubicarnos en el entorno y en el ritmo de los niños. Ahora quiero hablarles de cuáles son los defectos de no manejar de manera adecuada, no manejar adecuada este rol de ser excelentes maestros, de ser papá y mamá los mejores maestros. Cuando usted no cumple ese rol, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede cuando usted no cumple ese proceso o toma en cuenta estos criterios, estos conceptos para aplicarles a su vida? Primero, una de las cosas que pasa es que sus hijos no van a respetar los límites. No respetan límites. Si usted no le guió de manera adecuada a su hijo, no respetan límites. Hay niños que en el centro infantil se salen del aula y la maestra le dice que no, que tiene que estar en su espacio. Pero los niños no acatan órdenes. No acatan órdenes, no obedecen, no escuchan receptivamente, porque papá y mamá tampoco les escuchan receptivamente. Ese es el patrón de comportamiento. Entonces, qué importante es que pensar que si yo no le guío de manera adecuada, no pongo límites, voy a tener un hijo que no respeta los límites. Lina, algún criterio o algún efecto, ¿sí? Que va a generar cuando papá y mamá no cumplen ese rol de manera adecuada. Bueno, los límites son muy importantes, ¿no? En el campo educativo. Sí, poner límites ayuda a, como les decía, todo ayuda a formar la personalidad del niño en la etapa del preescolar. Y es muy importante que nosotros como padres en casita podamos trabajar esta área que es muy importante y que acota mucho al campo educativo. Hemos visto situaciones de niños que en casita no nos han ayudado en cuanto a lo que son los límites en casa y qué ha pasado como docentes que hemos percibido que los niños que no tienen límites muchas veces actúan con impulsividad y esto hace que las relaciones entre padres, entre compañeros, en realidad sea afectado. Y esto no ayuda a que el niño pueda relacionarse de mejor manera. Sí, muchas veces los padres dicen, no, en casa no pasa esto, en casa pasa bien, en casa tiene buenas relaciones, pero hay que entender que el mundo en el preescolar específicamente es diferente. Primero porque los docentes no nos enfocamos en un solo niño. Claro que damos una educación personalizada, como quien dice, pero estamos con diferentes tipos de niños. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un grupo donde tenemos que trabajar a nivel grupal y también a nivel individual. Y en estas individualidades es donde nosotros apoyamos a nuestros niños, ¿sí? Pero en realidad, aquí es muy importante el generar, tal vez poner límites en áreas como por ejemplo en los tiempos de trabajo, en límites en el comportamiento que tiene el niño en casa, los límites al momento de tal vez ser muy permisivos con ellos, ¿no? Entonces nosotros como padres tenemos que hacer ese trabajo. En el campo educativo, nosotros, ¿qué hacemos? Es reforzar el trabajo que ustedes han hecho en casa. Sí, usualmente en el campo educativo nosotros sí ponemos límites, sí, en la formación educativa tenemos que poner límites para poder sobrellevar un grupo de trabajo y en este caso un grupo de niños. Por más pequeños que sean, nosotros tenemos que poner límites. ¿Y cómo ponemos límites? Estableciendo normas y reglas de comportamiento. Y esas normas y reglas de comportamiento muchas Parece que hubo un problema veces con la... se trabajan en la escuela y en casita muchas veces los niños, ¿sí estoy bien? Sí, Miss, ahí ya lo escuchamos. Se me entrecortó, mil disculpas. Bueno,
algo que yo decía, en realidad es muy importante que ustedes en casa nos apoyen con esto de los límites, ¿no? De poner límites en casa, porque eso ayuda a que el niño acá pueda tener buenas relaciones también con sus padres y también con sus docentes. Sí, esto ayuda para que el niño, como les dije, todo es seguridad, todo aporta a la personalidad del niño, todo aporta al nivel educativo, a su aprendizaje. Entonces, el establecer límites es muy importante porque genera seguridad y también genera que nuestros niños puedan relacionarse de mejor manera con sus pares. Gracias. Excelente. Yo les quiero pedir, por favor, a las personas que tengan preguntas, que tenemos el chat listo para responder sus inquietudes, generar un desafío, dar una orientación. Y si usted está aquí es porque realmente tiene el gran interés de hacerlo mejor con sus hijos. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los defectos, para hacer un pequeño resumen, de no guiarles de manera adecuada, no cumplir ese rol de manera eficaz y eficiente con los hijos? Es importante pensar en, en lo que va a suceder. Los hijos no respetan límites, ¿sí? No cumplen las reglas, no obedecen en la escuela, no desarrollan todas sus potencialidades porque como no tienen límites, obviamente van a tener una situación en la cual sí, van a tener dificultades en el centro educativo. Es necesario pensar que el niño que no es bien guiado de manera adecuada desde casa son niños inseguros, con una baja autoestima, y los niños que son maltratados en casa son los niños que en ocasiones hacen bullying a sus compañeros, o los niños que son sujetos de bullying porque no saben defenderse por su nivel de inseguridad, Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Hay distintos tipos de crianza, hay distintos tipos de padres de familia. Hay padres de familia y familias que el modelo de educación para sus hijos es un modelo autoritario. Y ahora quiero que usted se vaya ubicando en qué modelo están ustedes. Si ustedes tienen un modelo autoritario, un modelo sobreprotector, un modelo permisivo o un modelo asertivo. Y de acuerdo a esto quiero animarles y desafiarles a que generen cambios, Entonces, vamos con el primer modelo, el modelo autoritario. En el modelo autoritario, lo que sucede es que no hay mucho diálogo. Simplemente se imponen reglas, no hay tiempo de conversarlas, de dialogarlas. Hay poca expresión de afecto de parte de los padres de familia, porque el único rol de papá y mamá es dar órdenes y establecer reglas. Es un modelo autoritario. Hay excesivos castigos y se maneja el control del comportamiento a través de los gritos. Y todo estamos criticando y juzgando a los hijos sin ubicarnos en el contexto de ellos. No sé si ustedes han tenido ese contexto con este modelo de crianza de padres de familia en la institución educativa, Solange. Bueno, los núcleos familiares, la diversidad de familia en realidad justamente demuestran nuestros pequeños, ¿no? Demuestran en este caso el modelo que tienen en casa. Pues modelos autoritarios lamentablemente sí se ha evidenciado. Nuestros pequeños siguen instrucciones, pero no sabemos con asertividad si estos pequeños lo están haciendo desde su parte interna, ¿no? Desde su comprensión, desde su bienestar, ya que justamente se le acostumbra a esto, al maltrato, se le acostumbra al decir no. Si yo te digo sí, es sí, si yo te digo no, es no. Entonces, justamente en cambio, por ejemplo, las parvularias siempre nos caracterizamos por algo, ¿no? Por ese afecto, por ese cuidado a los niños, por ese buen trato que tenemos con los niños. Y aquí es cuando tenemos hasta incluso un choque cultural, porque recordemos que igual hay tanta diversidad de cultura, hay tanta diversidad de ideologías incluso, pero lo que sí debemos de rescatar es justamente, ¿no? El modelo autoritario no es el más beneficioso para los niños. Recordemos que a etapas de desarrollo, en la etapa que comprende de 0 a 2 años, en la siguiente de 3 a 7 años, desde que son bebés, los seres humanos sentimos lo que es una caricia. Sentimos si la caricia fue con afecto, si la caricia fue de una mala manera. El cuerpo, ese es el primer medio de comunicación que tenemos los seres humanos, el tacto.
Y justamente este modelo de familia no pierde esa parte, porque empiezan no a generar un apego seguro. Recordemos que el apego es lo esencial en todo niño. Si formamos un apego seguro, creamos un ambiente seguro, entonces el niño se va a desenvolver con seguridad en los diferentes contextos en el que él está inmerso. Justamente este modelo no nos ayuda de igual manera en casa porque muchas veces a nuestros pequeños igual hablamos de la importancia de la familia, tal vez cuál es el rol del padre, de la madre, respetando la diversidad de familia del que provenga. Sin embargo, justamente no, los niños son muy sinceros, créannos, a las maestras cuando les decimos que ellos llegan y nos dicen que le han escuchado al mami o al papi discutir, que el papi le golpeó a la mami, cuando llegan tal vez con algún morado en su piel, llegan tal vez con algo, una marca roja o algo. Entonces, nosotros nos damos cuenta, siempre estamos mirándoles a los pequeños y ellos por sí solos nos cuentan a nosotras. Entonces, nosotros de igual manera ahí tenemos un rol, una responsabilidad muy esencial para darle sostén, no solo al pequeño, sino también a la familia, con el fin de trabajar, tal vez con especialistas de igual manera, pero sí tiene una gran influencia en esta parte. Ahora, por ejemplo, si hablamos de un modelo sobreprotector, de igual manera, cuando estamos en un modelo sobreprotector, nosotros nos damos cuenta de que nuestros pequeños no tienen esa autonomía. Y otra vez resalta esa palabra. No hay identidad, no hay autonomía, porque los niños empiezan a crear un modelo en el cual requieren a cada rato aprobación. A nivel psicológico, los niños entre los 3 y 7 años requieren esa aprobación constante del adulto. Pero si nosotros estamos cuidándoles que la mínima, como les decía anteriormente, que el trabajo salga perfecto, no estamos dejando que el niño se desenvuelva en sus tiempos, en su propio ritmo, a la manera que él es. Por ejemplo, del permisivo, en cambio también ahí estamos, como bien decían nuestras abuelitas o mi mami, uno le da la manito y a veces se cogen del brazo. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que ahí tenemos que hacer de igual manera como padres de familia? Permitir hasta tal situación, hasta tal momento, pero de ahí no. Entonces, todos estos núcleos familiares tienen en sí su pro y su contra, por decirlo. Pero de igual manera, un modelo de crianza asertivo, en donde escuchemos a nuestros niños, en donde estemos interesados en saber cómo está creciendo, no solo con visitar al médico, sino también hablar con la docente, porque el niño no solo se comporta en casa de una manera y en la escuela de otra, no. Los niños, como están en formación de su carácter y de su temperamento, que ya venimos con eso los seres humanos, no es el mismo comportamiento en situaciones. Entonces, por eso es importante que de igual manera usted dialogue con la maestra. Si la maestra tal vez no le pide citas, usted pida una cita y pregúntele cómo está mi niño, cómo se está desenvolviendo con sus amigos, cómo está haciendo las actividades, sigue las instrucciones. Toda inquietud que usted tenga como padre de familia tiene completamente el derecho de hablar con la maestra y a su vez llegar a acuerdos. Y ese es el trabajo más lindo, porque así nosotras como maestras podemos poner nuestro granito de arena en su hogar. En este caso, sea cual sea el tipo de crianza que usted tenga, pero siempre direcciónele con una idea. Su niño, su niña, es un pequeño que está en crecimiento, no solo de tamaño, no solo a nivel de maduración fisiológica, sino también es un pequeño que está desarrollándose psicológicamente, cerebralmente, y requiere justamente ese cuidado que los seres humanos necesitamos, la mirada fija, la caricia, el tiempo, de igual manera que necesitamos que nos escuchen. Igual los niños necesitan el doble. Así que eso queda a su elección, papito y mamita. Si usted quiere ser un padre asertivo, si usted quiere de igual manera formar tal vez la inseguridad en su niño, mire un momento usted, piense, reflexione y tenga la convicción de que usted es el mejor y la mejor madre. Con eso, si usted tiene esa seguridad, usted podrá transmitirla a su pequeño. Y nosotras como maestras nos damos cuenta. Hay padres de familia que casi nunca van a la escuela, citamos
y casi no conocemos a las familias, porque justamente las familias a veces se limitan, los padres se limitan, las madres se limitan y no nos permiten incluso ese acercamiento. Y recuerden, si ustedes de igual manera se muestran prestos a dialogar, a saber justamente cómo está su pequeño, nosotros igual podemos tener esa correlación y trabajar juntos. Pero por lo más importante, recuerden, sus pequeños son seres extraordinarios que parecen una masita y esa masita la vamos moldeando, pero con mucha sabiduría y amor. Sí, eso sí, téngalo siempre presente. Gracias, doctora. Excelente, excelente. Realmente debemos ubicarnos en el contexto de qué tipo de crianza es la que estamos dando a nuestros hijos. Entonces, para resumir, de manera de conclusión, el modelo de crianza permisivo no establece rutinas ni horarios. Hay una baja exigencia, ¿sí? Hay una expresión de afecto y preocupación muy bajo. Muchas veces hay padres de familia que son indiferentes y hay una escasez de normas. Miren, todas estas cosas, hay distintos tipos de familias. Miren cómo afecta esto al desarrollo de sus hijos. En el tipo de crianza asertivo, el nivel de exigencia es alto, la expresión de afecto es alta, existen normas claras y concisas, se motiva y se reconoce los logros de los niños, hay premios, recompensas, hay una corrección con equilibrio y de manera adecuada. Y hablando de esto, aquí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Sari, dice, eso es la verdad. Dice, uno cree que dándole todo a los hijos ya no va a ser berrinches, es verdad. Los niños van a crear un patrón de conducta. Ellos van a saber que si es que hay una respuesta al berrinche, y eso significa que si haciendo berrinche ustedes les van a dar algo, van a continuar haciendo berrinche, porque saben que esta es la manera de conseguir lo que quieren. Entonces usted debe saber eso. Dice una pregunta dice aquí de Luis Andrés. Dice, ¿cuál es la mejor manera de reprender o corregir el mal comportamiento de un niño? Lina, ¿cómo podemos responder a esta pregunta, por favor? Bueno, algo que nosotros aconsejamos a los padres cuando un niño tiene un mal comportamiento en realidad es que hablen con los pequeños. Sí, que dialoguen con los niños y siempre, ¿no? Saber por qué razón el niño se está comportando así. Yo pienso que los malos comportamientos vienen también de el tipo de familia en el que vengan, ¿no? Porque, por ejemplo, si el niño escucha gritos, si el niño escucha, ve que hay maltratos, muchas veces se genera este mal comportamiento porque hay un porqué de las cosas. Entonces, como decía Solange, nosotros como docentes percibimos todo, sí, y vemos que cuando se presentan estos malos comportamientos en los niños, siempre hay un porqué y muchas veces llegamos a la fuente, llegamos a los padres de familia y cuando conversamos, nos comunicamos con ellos, sabemos qué situación están pasando en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos estrategias, pero la principal estrategia con un niño pequeño es comunicarnos, es siempre darles una respuesta en el momento adecuado, no dejar para tal vez más tarde, ¿no? Muchas veces estamos trabajando y ¿qué le decimos a nuestro hijo? Y sabes qué más, lueguito, no podemos en este momento, más nochecita. Entonces, ese tipo de situaciones que hacen que los niños muchas veces tengan este tipo de comportamientos porque quieren llamar la atención. Sí, y como siempre hablamos con las maestras, ¿no? Un niño que se comporta mal no es un niño malcriado, sino es un niño que muchas veces pide a gritos, escúchame. Y cuando vemos esto, nosotros nos ponemos a jugar con ellos, nosotros les damos acompañamiento en la comida, estamos más tiempo con ellos y eso ayuda a que en la escuela nosotros podamos mejorar ese comportamiento. Y en casa tenemos que hacer lo mismo, dar tiempo de calidad. Ahora en estos tiempos tenemos que trabajar papá y mamá, pero esos tiempos de calidad no se nos debe olvidar. Y recordar que muchas veces el trabajo hace feliz a otras personas que no es nuestra familia. Sí,
pero el tiempo que nosotros damos a la familia, eso otorga felicidad a nuestros hijos. Y eso hace que nuestros hijos también se desarrollen en su entorno de mejor manera. Gracias, Gracias, doctor. gracias Lina. Yo quiero complementar esta respuesta a la pregunta que dice, ¿cuál es la forma de reprender o corregir el mal comportamiento de los niños? Hay una estadística que dice que el 46% de personas asocia a corregir con castigo. La manera de disciplinar a nuestros hijos debe ser de manera preventiva. Y no necesariamente el corregir significa castigo y maltrato. El 46% de personas piensan que corregir es castigar. Gritar, castigar y maltratar, pero no es así. Hay un proceso para disciplinar a los hijos a cualquier edad, así sean pequeños o grandes. Porque aquí hay una pregunta también que dice, ¿cómo puedo guiar correctamente a los chicos adolescentes? Una de las cosas es importante cuando un niño o un adolescente se porta mal. Primero, usted debe buscar un espacio a solas para hablar con el niño o el adolescente. Explicarle qué es lo que sucedió y que el niño o el joven con sus propias palabras explique lo que pasó y reconozca, ¿sí? La falta que cometió. Porque si es que los niños no interiorizan y usted le castiga al niño, le maltrata y le dices que hiciste esto y por esto te mereces este castigo, no le está dando la oportunidad de hablar de qué pasó, por qué lo hizo. Entonces es importante buscar un espacio, un tiempo para dialogar, exponer el problema, el motivo, que el niño o el joven reconozca su falta y aplicar una consecuencia. Y la consecuencia no necesariamente es un castigo que tenga que ver con algo físico. La manera más rápida de corregir a los hijos es gritando y agrediéndoles, porque se soluciona ese instante. Eso daña el corazón, afecta la vida de sus hijos y también afecta la vida de ustedes porque no se van a sentir bien. Otro punto importante para disciplinar a los hijos, sí, es importante que usted respire. No discipline a sus hijos cuando usted esté enojado. Cuando usted esté enojado. Es el peor error que puede cometer. Busque el momento preciso, relájese, respire, sí. Y otra cosa, para disciplinar a sus hijos, primero debe enterarse del problema. Hay casos de padres de familia que les castigaron a sus hijos y ni siquiera saben todo el problema completo y resulta que el castigo que aplicaron, la corrección que hicieron, no es adecuada porque ni siquiera está acorde a la magnitud de la falta. Entonces, acuérdese, buscar un espacio aparte, dialogar con los hijos, hacer que reconozca, ¿sí? Aplicar la consecuencia y después de eso, restaurar. No aplique la ley del hielo, porque su hijo hizo algo y usted le aplica la ley del hielo. Pero el tema es que usted le está corrigiendo porque le ama. Y cuando usted aplica la ley del hielo, ¿sí? Está haciendo lo contrario, está rechazándole y se siente rechazado. Con los adolescentes pasa lo contrario. Cuando usted aplica una corrección con sus hijos adolescentes, ellos le aplican la ley del hielo a usted. Entonces ya no le hablan a usted, no quieren hablar. Y lo primero que dicen los niños es que los niños, por ejemplo, dicen, es que eres malo. Y hay padres de familia que se enfurecen cuando el niño le dijo que es malo. ¿Sí? Cuando el niño le dijo que es malo, se enoja mucho más y no están en control cuando están enojados. Entonces los hijos adolescentes, en cambio, aplican la ley del hielo. Y si le están aplicando la ley del hielo, no se canse para romper ese hielo. Y usted debe buscar a sus hijos para poder dialogar. Con los adolescentes lo que va a pasar es que con los adolescentes lo que sucede con ellos es que cuando usted le corrige, él le va a pedir que usted cumpla las mismas reglas que le está pidiendo que al adolescente sí que debe cumplir el adolescente. Entonces, el adolescente le va a decir a usted las cosas, ¿sí? Es importante para trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, buscar un tiempo uno a uno. Uno a uno. La mejor manera de enterarse de lo que pasa con sus hijos, que usted lo pueda guiar y cuando hay un problema, poder solucionar y poder ayudarles a sus hijos para que usted se convierta en su confidente, no los compañeros o alguien que no le va a dar un buen consejo, es que usted busque tener tiempos uno a uno con sus hijos, si sea un hijo adolescente, es un niño, una niña adolescente, un joven o una joven adolescente, es importante buscar un tiempo uno a uno. Inviten un café, tome un helado con ellos, busque ese espacio para dialogar. Cuando usted le va a preguntar a los chicos cómo están, les va a decir bien. ¿Cómo te va bien? No hay un diálogo, no hay una conexión. Usted tiene que encontrar el hilo conductor para tener la conexión con sus hijos y un tema de conversación. Y les digo por experiencia, no les digo en teoría, por experiencia. Entonces,
Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo guiar a un niño de 5 años para que pueda lidiar con su mal genio? Aquí les voy a explicar algo que es importante. Les voy a hablar de temperamento y carácter. Todos los seres humanos nacemos con un temperamento. Los niños, sus hijos, tienen un temperamento. El temperamento es la forma de ser, actuar y reaccionar de las personas. Entonces, un niño de 5 años tiene un temperamento. El temperamento es heredado. Y yo sigo con los dichos. La abuelita decía, el que hereda no peca. ¿Se acuerdan de ese dicho? Sí. Entonces, el temperamento de sus hijos fue heredado de papá, de mamá o de alguien del núcleo familiar. Y aquí viene una mala noticia. El temperamento es biológico y no se puede cambiar. Entonces, el temperamento de su hijo, si tiene un temperamento fuerte, no va a poder cambiar. Porque es biológico, porque es el resultado de una reacción química que produce nuestro cuerpo en su sistema endocrino, las glándulas que produce, las hormonas que producen nuestras glándulas, es todo un proceso, es una reacción química la manera de comportarnos. Ese es el temperamento. Y hay una teoría de los temperamentos, el temperamento sanguíneo, colérico, hay toda una teoría. Pero el temperamento no se puede cambiar, es biológico, es genético. Pero aquí viene una buena noticia. El carácter. ¿Qué es el carácter ahora? El carácter es lo mismo que el temperamento. El carácter es la forma de ser y de actuar y de reaccionar de las personas y de sus hijos. Entonces su hijo, el niño de 5 años, tiene un temperamento y tiene carácter. Carácter y temperamento hacen la personalidad. Pero aquí la buena noticia, que el carácter es social. El carácter se forma. El carácter se puede formar, se puede cultivar y el carácter ayuda a controlar el temperamento. ¿Y cómo se forma el carácter de los hijos? A través del diálogo, del amor, del tiempo, de la conversación, del medio donde se encuentran, el niño influencia. Si hay una institución y una maestra que es muy buena, que le está apoyando, va a moldear el carácter de sus hijos. En Jezreel Academy tenemos un programa de formación del carácter de sus hijos que es único. Entonces, para lidiar con el carácter con sus hijos, una de las cosas importantes es la paciencia, es haber puesto límites a priori, porque los niños no se rebelan a los límites y a las reglas, se rebelan a la falta de coherencias de las reglas. Cuando un día digo sí y otro día digo no. Este día es la regla, funciona y mañana no funciona. Un día puse una regla y yo mismo la rompo, la regla. Entonces no hay coherencia. Los niños se rebelan a la falta de coherencia de las reglas, de las reglas. Entonces las reglas están ahí para cumplirlas y las reglas deben ser puestas de acuerdo a la edad de los niños y de acuerdo a lo que ellos pueden realizar. Así que si el niño tiene un temperamento fuerte, comienza a formar su carácter, dialogando, conversándole con amor, con tiempo y atención. La mejor manera, la manera más rápida de disciplinar es con el castigo, con el grito, con el castigo físico, porque corta de inmediato y eso es por el temor, por el dolor que genera ese castigo. La manera preventiva que trabaja en el corazón demanda más tiempo. Papá y mamá no tienen tiempo para formar, sino solo para castigar. Saque la conclusión usted ahí, por favor. Dice, ¿cómo puedo enmendar esos errores que se dan en la educación de nuestros hijos? En muchos casos se piensa que al pasar a cierta edad el niño ya no puede tomar una mejor conducta. Yo quiero decirles algo. Papá y mamá podemos cambiar y la formación de los hijos es siempre, para siempre. El comportamiento de los hijos puede cambiar hasta cuando estén grandes. No es que ya pasó el tiempo y mi hijo ya es adolescente y ya no tengo remedio y me doy por vencido, ya cometí errores. Y lo que pasa es que papá y mamá se sienten en condenación. Cuando no dieron tiempo a sus hijos en la primera infancia, se crean hábitos y patrones de comportamiento, es decir, una forma de actuar donde ya no perciben si lo que están haciendo está bien o mal. Simplemente lo hacen porque esa es la manera de actuar o de reaccionar. Pero eso se puede cambiar. No importa que su hijo sea adolescente, sea adulto. Y les voy a contar una infidencia. Una infidencia. Mi mamá, ¿sí? Aun cuando yo era casado, venía, ¿sí? Venía y ella siempre estaba tratando de guiarme en cada cosa, me aconsejaba. Y igual cuando hace unos pocos años, siempre ella me venía y cuando le parecía algo que yo no hacía bien, venía y me decía, como un proceso de formarme, de guiarme. Y para mí ha sido súper importante lo que mi madre o mi padre me han dicho. Aún en mi vida adulta, yo tengo 2 hijas. La una tiene 29 años, la otra tiene 25. Y sin embargo, para mí qué importante es la voz de mamá y papá, porque me hacen reflexionar. Y eso me ayuda a ser una mejor persona. Así que si usted está desanimado, pensando que ya no hay remedio,
No, el punto es que usted debe encontrar la manera adecuada y debe dar tiempo a sus hijos. Debe dar tiempo a sus hijos, tiempo para dialogar, tiempo para hablar. Debe encontrar el tiempo y la manera. Acuérdese, cuando les damos atención, cariño, afecto y atención, ellos se van a abrir su corazón para poder interactuar con usted y va a poder guiarle y darle un consejo. El mejor consejo es el de papá y mamá. Pero cuando usted maltrató y sus hijos tienen resentimiento, no quieren saber nada de usted porque usted les maltrató, hirió su corazón, usted también debe pedir perdón a sus hijos. Pero hay papás que piensan que por ser papá yo no debo pedir perdón. No, papá, si cometiste un error, pide perdón a tu hijo. Pide perdón a tu hijo, restaura la relación. Si un hijo adolescente tú lo maltrataste en los primeros años y ahora le tiene temor porque pasa eso, pídele perdón. Busca un tiempo para restaurar esa situación. Y así pasen los años. Sí, nunca es tarde para rectificar. Nunca es tarde para rectificar. Así que les queremos animar. El tiempo se ha ido rápidamente. Si no hay otra pregunta, yo les voy a animar. En Jezreel Academy siempre estamos buscando desafiar a los padres de familia porque creemos en esto que es importante, que la educación viene del hogar. Y si nosotros no trabajamos con papá y mamá siendo equipo, nuestra tarea se hace más complicada. Y los únicos perjudicados son los niños, los adolescentes, los jóvenes. Entonces estamos yendo a la raíz, a hacer equipo con ustedes. Hacer equipo con ustedes, sean padres o no sean padres de familia de Jezreel Academy. Nosotros queremos aportar a la comunidad para que los padres y madres sean esos padres que sus hijos necesitan. Y eso es necesario. Eso es súper importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y bueno, ahora queremos indicarles ahora, sí que a todas las personas que han asistido a este webinar, tenemos un bono para el proceso de matriculación en Jezreel Academy. Y nosotros tenemos una opción de un maternal, trabajamos con niños desde maternal, con niños de 1 a 2 años, en un espacio hermoso, tenemos unas instalaciones preciosas, donde llegar al niño, estar al niño en este lugar, realmente le va a encantar. No va a querer salir, no va a querer salir del centro infantil, porque le va a encantar todos los espacios, áreas de juegos que tenemos. Tenemos niños con de maternal, de 1 a 2 años, los niños de inicial 1, de 2 a 3 años, de inicial 2, de 3 a 4 años, y también los niños de primero de básica, pero nosotros somos una unidad educativa. Jezreel Academy es una unidad educativa y tenemos educación básica y bachillerato, tenemos una propuesta bilingüe. Somos una institución que ha estado en el 4.º lugar a nivel del ranking entre los colegios mejor puntuados del país, 14 años consecutivos en el ranking de los colegios mejor puntados de Ecuador, de acuerdo a los resultados del INEVAL. Una propuesta bilingüe con convenios internacionales y un equipo excelente de maestras y educadoras. Así que yo le animo a que ustedes se registren, y a las personas que hagan este proceso de inscripción en nuestra institución educativa van a tener un bono que les va a llegar, por favor. Esto es importante que se contacten con nosotros, ¿sí? Que se contacten con nosotros y que puedan ser beneficiarios de esta opción. Así que yo les agradezco a ustedes por estar aquí y acuérdense el desafío. Acuérdense el desafío. Nosotros debemos ser los padres y madres que nuestros hijos necesitan, con paciencia, con amor, con tiempo. Y algo que les voy a decir, que no se deben olvidar, que me encanta decir, porque surte un efecto excelente, estupendo. Sus hijos necesitan todo el tiempo de ustedes. Palabras de amor, te amo, te amo. Palabras de afirmación, eres espectacular, lo hiciste muy bien, hablar siempre en positivo. Y palabras de bendición, Dios te bendiga. Así que yo quiero pedirle a Lina y a Solange unas palabras para ir finalizando. Por favor, Lina, unas palabras. Bueno, doctor, muchas gracias. Y algo que puedo en realidad motivarles a los papitos es que todo el tiempo aprendemos a ser papá y mamá, ¿sí? Y que nos animemos a dar lo mejor. Restaurar el corazón de nuestros niños es lo mejor que podemos hacer. Así que les animo a seguir adelante y bueno, en Jezreel las puertas están abiertas. Estamos preparados para dar un buen servicio y para poder apoyar también a la educación que viene desde casa. Y si es que en algo más podemos apoyar, en realidad nuestro corazón está abierto para poder servirles. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar presentes. Solange, por favor. Bueno, antes de despedirme, quiero acotar algo a lo que el doctor justamente mencionaba, al cómo podemos lidiar
con el mal genio. Utilicemos los recursos literarios, utilicemos cuentos, utilicemos canciones y mamita o papito les sugiero un cuento que es precioso para estas edades. Son cuentos que nos permiten ya no solo ver desde la óptica de un adulto, sino también ya nos permite trabajar con los niños a nivel de emoción y a su vez se identifica con algún personaje. Este cuento es muy bonito, le recomiendo. Es del autor estadounidense Ethan Berley y se llama Fuera de aquí, Monstruo Verde. Sí, es un libro que de hecho es muy interactivo, lo podemos conseguir en alguna biblioteca justamente de los centros comerciales del norte por lo general. Pero en este libro se trabaja justamente una situación que es del mal genio. Por eso justamente sugiero que ante cualquier situación cotidiana que a veces como padres no podemos mediar, es un recurso fantástico que las maestras utilizamos. O tal vez temas que salen a colación luego de una plática en el grado con los niños y las niñas, porque ellos son muy espontáneos. Utilizamos cuentos, utilizamos un recurso literario para justamente dar esa figura de un personaje y que ellos tengan esa identificación con el personaje. Y pues bueno, hemos culminado, ha sido un tiempo de bendición, espero que haya sido de provecho nuestros aportes. Como les dije en un inicio, es un intercambio de experiencias que tenemos desde la óptica de padres de familia, desde la óptica de docentes, así que no se olviden y reafirmo lo que dijo el doctor Villasís. Palabras de amor, miren a los ojos, hagan sentir una caricia a sus hijos y en cada detalle que ellos hagan, siempre exáltenlos, exáltenlos, ¿sí? Por sobre todas las cosas y trabajen siempre en conjunto con su maestra, ¿sí? Y en Jezreel Academy estaríamos encantados de igual manera de poder conocernos ya de manera profesional y de igual manera en esta parte de la familia, trabajar con su pequeño o pequeña. Así que muchas gracias, doctor, por la oportunidad y todos a ustedes, que Dios les bendiga. Un abrazo. Para terminar, por favor, Solange, se está preguntando nuevamente el nombre del cuento, por favor. Ah, claro, se llama Fuera de aquí, Monstruo Verde. El autor, permítame le escribo, disculpen si no pronuncio bien ya, Ed Emberley se llama, Emberley, Fuera de aquí, Monstruo Verde. Excelente, excelente. Bueno, quiero indicarles que aquí en el chat se está poniendo un link para que ustedes puedan ser acreedores a un bono para el proceso de matriculación en Jezreel Academy, en el Jezreel Kids, que es nuestro centro infantil. Así que si ustedes quieren hacerse acreedores de este bono para matriculación, por favor entren al link. Y hay una última pregunta que es relevante y sí la quiero contestar. ¿Qué pasa cuando cuando papá falleció y la madre inicia una nueva relación? Una nueva relación, una nueva relación y hay un rechazo tal vez del papá, de la persona que inició la nueva relación. Sí, yo creo que es importante. Si hay una buena relación de esta persona que está reemplazando el rol de papá con el hijo, es un indicador que las cosas van bien. Porque las mamás que están solas siempre deben buscar la figura paterna para que les ayude a sus hijos, incluso para su identidad de género, que es importante. Muchas veces, tal vez tal vez nuestros padres no entienden algunas de este tipo de cosas, sí, pero nosotros y ustedes deben ser las personas que tienen claro cómo son las cosas, los beneficios y los requerimientos que ustedes tienen para la formación de sus hijos y obviamente eso poner en una balanza que es importante. Un buen indicador me parece que si la nueva pareja tiene una excelente relación con mi hijo, es un indicador que las cosas están bien, que se puede apoyar con la representación de una figura paterna. Bueno, de esto hay mucho más que hablar, ¿no? Tal vez de aquí el tiempo es muy limitado y tal vez en función de la pregunta es lo que este momento le puedo indicar. Y lo que sí puedo ver es que las madres que son solteras, que cumplen el rol de papá y mamá con sus hijos, deben buscar y apoyarse con alguien para que les apoye como figura materna. No necesariamente una relación con una nueva pareja, no necesariamente, pero sí puede ser el abuelito, puede ser el tío, el hermano. Eso es importante, es necesario, es necesario. Así que yo les doy un gran abrazo. Gracias por estar aquí, gracias por haber invertido tiempo y el tiempo que han invertido es en sus hijos. Nada más que yo les pido que apliquen lo que se ha indicado ahora. Y para terminar, yo quiero que pongan en el chat una oración, una palabra corta, evaluando este evento. En una oración corta, díganle, por favor, denme su opinión de cómo les ha parecido este webinar.
Así que les doy un abrazo. No se vaya sin poner en el chat, por favor, una mini oración, una frase corta de la evaluación. Por favor, les doy un abrazo, que tengan una linda noche. Bendiciones. Adiós. Gracias, gracias Linita, gracias Solange, espectacular. Les envío un abrazo. Bendiciones.